Bueno, empecemos, dale, yo creo que está bien, ¿no? Dale, nos apagamos los micrófonos y lo escuchamos a Diego. Muy Bueno, bien. Bueno, de esta sesión del seminario en particular, la del 1 de marzo del 67, no tenemos demasiadas versiones alternativas en español. No tenemos, por ejemplo, la versión crítica de Rodríguez Ponte, porque hasta donde sé, Ricardo llegó a traducir hasta la clase del 1 de febrero, ¿no? Del 67, así que no hay de esta clase del 1 de marzo, que yo sepa, versión de Rodríguez Ponte, pero bueno, hay por lo menos la posibilidad de cotejar varias versiones francesas, la de Staffers y algunas otras, y bueno, algunos textos a los que yo eché mano como para la lectura. Uno que siempre es de utilidad es el de Lacan día por día, de Diana Strin, que sirve como fuente a veces para cotejar referencias y alusiones que Lacan a veces hace de manera explícita y a veces no. Eh, en este caso, porque tomé una indicación que hace Diana ahí de leer, previo a la lectura de La lógica del fantasma, la intervención de Lacan en la Universidad de Johns Hopkins, que fue 2 meses antes del inicio de este seminario, ¿no? Y ahí adelanta algunas cuestiones que va a trabajar en este seminario. Entonces, antes de arrancar con el comentario de la clase, les quisiera leer unas palabras de Lacan en esa intervención que se conoce como el discurso de Baltimore, ¿eh? Pero que tenía un título más largo, que Lacan escribe además en inglés, a ver si se comparte. Y como mi inglés es tan malo como el de Lacan, se los voy a leer en castellano. En el Lacan oral, en ese librito aparece así, ¿no? De la estructura como mixing del prerequisito de alteridad de cualquiera de los otros temas, una traducción bastante horrible. Una un poco más decente sería esta, ¿no? Sobre la estructura como inmixción de una otredad, prerequisito de cualquier sujeto que fuere, ¿no? Por lo menos esta subsana la cuestión de haber volcado en la primera subject por tema, ¿no? Por asunto, y haber puesto sujeto. Si bien es una ambigüedad que a veces en Lacan es fructífera, ¿no? Creo que Paulo Pevner, que ha trabajado bastante el tema de la inmicción, comenta eso, ¿no? Que a veces conviene traducir asunto, tema, a veces conviene sujeto. En este caso me parece que conviene sujeto. Y bueno, hay otras traducciones posibles en Acheronta y en varios sitios. Bueno, voy a ir compartiendo y descompartiendo, así los puedo ir viendo. Eh, bueno, ¿qué dice Lacan en esa intervención? Muchas cosas interesantes acerca del inconsciente, de cómo debe entenderse su noción de que está estructurado como un lenguaje. Habla muchísimo del sujeto, ¿no? Realmente es una intervención vale la pena ir a leerla completa, pero lo que me interesa en este momento tiene que ver con cuestiones que vamos a reencontrar en la lógica del fantasma, y que son cuestiones que evidentemente Lacan venía masticando o dándole vueltas en esa época, y que ya aparecen acá y que van a estar muy presentes, sobre todo en esta clase del 1 de marzo, ¿no? Confiesa, por ejemplo, ahí en el discurso de Baltimore, que la idea de unidad como unidad unificadora siempre le ha parecido una mentira escandalosa. Entonces dice: les sugiero que consideren la unidad desde otra perspectiva, no la unidad unificadora, sino la unidad contable, 1, 2, 3. Después de 15 años, he enseñado a mis alumnos a contar hasta 5. Contar no es un hecho empírico y es imposible deducir solamente de los datos empíricos el acto de contar. La verdadera dificultad se encuentra en el hecho de que cada entero es en sí mismo una unidad. Si tomo el 2 como unidad, las cosas son muy disfrutables. Los hombres y las mujeres, por ejemplo,
Amor más unidad, dice con signo de exclamación. Pero al cabo de un rato se acabó. Después de esto, no hay nadie. Quizás un niño, pero eso ya es otro nivel. Y generar el 3 ya es otra cosa. Y un poco más adelante dice, se necesita que este 2 constituya el primer entero que todavía no ha nacido como número antes de aparecer el 2. Ustedes han hecho esto posible porque el 2 está aquí para garantizar la existencia del primer 1. Pongan el 2 en el lugar del 1 y consecuentemente verán aparecer el 3 en el lugar del 2. Aquí tenemos algo que puedo llamar la marca. Bueno, después sigue explicando un poco Frege, ¿no? Y dice, la cuestión del 2 es para nosotros la cuestión del sujeto. En tanto y en cuanto el 2 no completa el 1 para hacer 2. Pero debemos repetir el 1 para permitir que el 1 exista. La primera repetición es la única necesaria para explicar la génesis del número. Y Perdón, ¿no? Diego, está Sí. Héctor hace un rato largo, me dice, tratando de entrar. Ah, perdón, como estaba leyendo no lo vi. Gracias, sí. No, de nada. Ahí Listo, puse a admitir todo. listo. Ahí está. Bienvenido, Héctor, y no sé quién más admití. Bueno, retomo la cita, ¿no? La primera repetición es la única necesaria para explicar la génesis del número y la única repetición es necesaria para construir el estatuto del sujeto. Ahí está entrando Bruno, esperen, ¿eh? El sujeto inconsciente es algo que tiende a repetirse, pero solamente es necesaria una repetición para constituirlo. En cualquier caso, el sujeto es el efecto de esa repetición. En tanto necesita la obliteración, el alejamiento del primer fundamento del sujeto, que es por lo que el sujeto se presenta siempre como una esencia dividida. Bueno, no les voy a ahorrar la lectura del texto, pero todo lo que va diciendo ahí me parece que nos interesa y nos prepara para este seminario y para esta clase en especial, ¿no? Lo curioso es que una de las cosas que le reprochan a Lacan, después de que termina su intervención, es haber hecho una charla sumamente abstracta, que hizo metafísica, le dice. Que todo muy lindo, pero que nada de lo que dice parece tener relación alguna con la realidad de nuestras acciones, con el comer, con el coito, etc., ¿no? Lo acusan abiertamente de eso. A mí me parece genial porque son discusiones que hemos tenido también en nuestro espacio de conversadero y en otros espacios que compartimos por ahí. Es decir, hasta qué punto, ¿no? Todas estas artimañas pseudológicas de pretensión matemática, tantas fórmulas extrañas, tienen algo que ver con nuestra práctica. Y digo, en esta sesión del 1 de marzo del 67 en particular, porque es una clase que tiene mucho de eso, ¿no? La media y extrema razón, proporciones, número de oro, Fibonacci, lo conmensurable y lo inconmensurable. Sin embargo, trabaja todo eso para hablar justamente de la satisfacción sexual, del acto sexual, del Edipo, del falo, y para llevar todo esto encima hacia el acto analítico. Entonces, yo tengo esta hipótesis que se las comparto, ¿no? Creo que cuando parece que Lacan se pone más lógico, incluso logicista, siempre hay un asunto de sexo en juego. Quiero decir que cuando lo que va a abordar concierne al sexo, y no me refiero acá a la sexualidad en sentido amplio, sino a cuestiones que tienen que ver con la cama, el coito, o como va a decir en Ancor, en el discurso analítico se habla de una sola cosa, de coger. Verbo to fuck en inglés, dice Lacan, y se dice que la cosa no anda, ¿no? En todos esos momentos en los que toca la cuestión del sexo, mete algún elemento lógico, algún recurso a la topología o a las matemáticas.
El año pasado lo veíamos, ¿no? Cuando trabajamos problemas cruciales, cuando vimos una clase de problemas cruciales, con los triángulos, esos que presentaba, ¿no? Para hablar de el sujeto, el saber, el sexo. Entonces, acá lo vamos a encontrar hablando de números irracionales, de magnitudes, para dar cuenta del acto sexual. Y uno se puede desorientar, pero me parece que uno se desorienta todavía más si cree que una cosa no tiene ninguna relación con la otra. Hay algo que dice Deleuze, hablando de Krafft-Ebing, el autor de Psicopatías Sexuales, ¿no? Que es un libro clásico en cuanto a enunciados de sexualidad. Y es que Krafft-Ebing, dice Deleuze, escribe en alemán, que es su lengua, pero que en cierto momento, cuando en medio de una frase alemana tiene que decir algo que puede ofender el pudor o las buenas costumbres, lo dice en latín y en itálicas. Por ejemplo, ¿no? Viene haciendo una descripción seria y científica de la sexualidad, y cuando tiene que hablar del sexo oral, dice Deleuze, pone unilingus, ¿no? A él le parece gracioso eso, pero se pregunta si es solo una cuestión moral, y dice que no, que hay reglas enunciativas, reglas de pasaje, de variación, que generan ese cambio de sistemas de lenguas, ¿no? Del alemán al latín. Algo parecido, me parece, ocurre con Lacan. Hay una necesidad de discurso que hace que cuando se trata de sexo, de algo atinente a lo real, recurre a la lógica, al número, a eso que consideraba lo más real que existe. Entonces, de la estructura de la satisfacción sexual en su relación con el sujeto, ¿no? En la clase que nos convoca. Lacan comienza, por supuesto, por Freud, que es algo que, como ya hemos constatado, se repite, que insiste en Lacan. Una compañera de otro espacio, que creo que no está acá, nos recordaba hace poco esta suerte de chiste de Oscar Mazota. Parece que Freud era un autor que Lacan citaba mucho, ¿no? Habría que hacer alguna vez el inventario de la cantidad enorme de sesiones de los seminarios en que Lacan comienza con Freud. Y dice haber leído un título que le resultó singular: Conocer a Freud antes de traducirlo. Es una referencia a un texto de Laplanche y Pontaly, ¿no? Que había salido publicado en el diario Le Monde el mismo día de esta sesión del seminario, que incluso se lo puede leer hoy por hoy en las versiones digitales que tiene el diario Le Monde. Se lo puede leer en completo, quiero decir, ¿no? Es un momento particular de Francia ese, porque al parecer 3 editoriales francesas acuerdan por primera vez en ese momento emprender la publicación de las obras completas de Freud en francés. Tengamos en cuenta que la traducción española, la de Lope Ballestero, data de la década del 20, ¿no? Al inglés se traduce recién en el 50, y al francés todavía estaba por hacerse la traducción de las obras completas de Freud, ¿no? Entonces lo que dicen Laplanche y Pontaly ahí, en esa nota del diario, que Lacan parece criticar, no es descabellado en principio, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría confiar la traducción de Kant a un germanista no filósofo, a un no especialista, ¿no? Y entienden que del mismo modo la traducción de la obra de Freud no puede quedar en manos de una perspectiva meramente filológica, y que justamente las primeras traducciones al francés sufrieron de eso, ¿no? De ese problema. Entonces, dicen ellos, no lo cito, para hacerlo elegante, fluido, o incluso hacer que la pesadez germánica sea aceptable para nuestras sensibilidades latinas, pasamos por alto los puntos oscuros. Buscamos con más o menos felicidad los equivalentes familiares. Imperceptiblemente, la traducción se desliza hacia la transposición. Y esto muchas veces con la mejor intención del mundo. El problema, dicen Laplanche y Pontaly, cuando anteponemos la preocupación de escribir en buen francés, es que pronto ya no somos capaces de apreciar el momento en que pasamos por alto una nueva idea. Yo no sé si Lacan leyó el artículo
o solo se quedó con el título, pero si recordamos las históricas discusiones entre Lacan y Laplanche, ¿no? Con la traducción problemática del Vorstellung Representant, uno podría suponerle cierta malicia a Lacan en esa exclamación que dice enorme, ¿no? Que dicho sea de paso, no sé por qué acá Miller le hace un neologismo de ese enorme, agregando una H que en ninguna de las otras versiones está, ¿no? Ni en Staferla, ni en las otras versiones francesas, ni siquiera en la estenotipia original del seminario, enorme aparece con H. No sé por qué la edición de Sewil, o sea, la de Paidós, le pone una H ahí, ¿no? En cualquier caso, la dice, ¿no? Diego, Sí, la de Carlos Ruiz también. la de Carlos Ruiz le pone H también. Sí, Mira, yo me fijé fui hasta ver la estenotipia, ¿no? La que se tomaba sí. en el momento, no pone H. Estaferla tampoco. Ali, la de Melman, tampoco. Bueno, habría que ver, ¿no? Porque a lo mejor tiene Pero un sentido con el la personaje H, que mencionan. ¿Eh? la H, ¿qué La H. condensa la H? ¿Qué? Condensa, que agregar Claro, una H, claro. No sé. ¿qué dice? No No dice sé. nada porque es muda, eh, pero habría que ver por qué la colocan ahí, ¿no? Sí, Bueno, sí. qué hace decir, digamos, en su mudez, qué hace decir? No tengo Perdón, idea. Diego, Tiene que ver ¿en con qué el lugar? personaje que él menciona. ¿En ¿Cómo qué esto? lugar Tal va vez la la H? palabra odio. Antes de la E. Tal vez Genorme, como fuera genorme, odio ¿no? como mofonía. H, enorme. Bueno, Diego, en Diego, cualquier caso, ¿no? ¿Quién habla? ¿Daniel? Daniel, tal vez sea una homofonía con la palabra odio en Con la francés. palabra Odio en francés. odio. Ah, mirá. ¿Por qué? En, ¿Cómo es odio en francés, Daniel? en. En. Puede ser, No sé. puede ser. ¿Eh? Bueno, no sé, en cualquier caso, Lacan dice que intentar traducir a Freud es un camino que sin duda se impone como requisito previo a cualquier pretensión de conocerlo, ¿no? Lo cual ya suena bastante al título del discurso de Baltimore. Es decir, Lacan da vuelta a la frase, ¿no? Dice, hay que traducir a Freud antes de conocerlo. Y no nos olvidemos que Lacan mismo realiza, ¿no? Traducciones de Freud, no solo de tal o cual término, sino que tradujo completo ya en 1932, por ejemplo, el texto de Freud sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad, ¿no? Lo tradujo él También, completo. Diego, también ocurre que Freud se esforzó en aprender español, castellano para leer el Quijote y que Ujú, felicitó a López Ballestero ujú. por la traducción que hizo, que estéticamente es superior a la de Echeverri. Sí, sí, en una carta del 22, 23, ¿no? Efectivamente, le Sí, sí, dedica sí, una sí, sí. carta de Sí, felicitación a López sí, sí. Ballestero. Bueno, ¿no? Entonces Lacan dice que considera una estupidez pretender conocer a Freud antes de traducirlo, porque implicaría conocerlo antes de haberlo leído, ¿no? Entonces, me parece que se puede ver ahí que para Lacan la letra lleva la delantera, ¿no? Respecto de cualquier pretensión de conocimiento. Primero se lee y después, con suerte, a Precup se conoce algo. Y tratándose de Freud, ni siquiera está seguro de que sea posible esa pretensión de conocerlo, lo cual me parece que ya introduce algo ahí de la repetición, ¿no? Es decir, si seguimos leyendo a Freud, es porque repetidamente lo leemos, es porque nunca terminamos de conocerlo. O al menos eso hacía Lacan, ¿no? Volver incesantemente sobre la letra de Freud, porque siempre le quedaba un resto ahí de algo para leer. Entonces, comienza hablando de la cuestión de la satisfacción. Según Lacan, Freud nos ofrece en la conjunción sexual el modelo de la satisfacción subjetiva. Esto le llama la atención a Lacan, teniendo en cuenta que la experiencia freudiana, dice, partió de la insatisfacción subjetiva, o sea, podríamos decir, del encuentro con la histeria.
habiendo otros modelos orgánicos de la satisfacción, mucho más seguros incluso por garantizar algunas necesidades, como la satisfacción oral, le resulta problemático que Freud haya señalado que el verdadero orden de la satisfacción subjetiva se deba buscar justamente en el acto sexual, que es donde la satisfacción se muestra más desgarrada. Ahí donde más parece jugarse la insatisfacción, Freud encuentra el modelo de la satisfacción. Plantea como una verdad, dice Lacan, que la función de la sexualidad daba su modelo a la satisfacción. Bueno, en parte le parece que era la manera que Freud tenía de proteger esa verdad del río de lodo del ocultismo, ¿no? Esto ya había aparecido en la clase que comentó Claris, ¿no? Cuando Lacan decía el 22 de febrero, ¿por qué entonces nos aferramos con tanta firmeza a designar como sexual la satisfacción con que tenemos que vernosla en la repetición? Pues bien, designarla como sexual es el anclaje que osaré llamar fideísta de Freud para evitar el río de lodo del pensamiento que él designa como el recurso del ocultismo. No se puede, según él, según Freud, evitar caer en el río de lodo, sin aferrarse al carácter sexual de la satisfacción. Entonces va armando, ¿no?, una serie de términos, los aproxima: acto, satisfacción, sexo, repetición, objeto. Y tengo la impresión de que va a ser una distinción que al menos a mí me resultó novedosa entre satisfacción y placer. Voy a ver si se los puedo mostrar. Antes de eso se da una vuelta por Heráclito y su Pantarrey, que se tradujo, también ahí está el problema de la traducción, ¿no? Como todo fluye, todo se mueve, todo cambia, y dice que la fórmula de la repetición se separa de ese precepto de Heráclito. El fragmento de Heráclito conocido, ¿no?, es el fragmento 91, donde Heráclito decía: en el mismo río no es posible entrar dos veces, se dispersa y otra vez se reúne, se merma, se crece y viene y se va. Abro acá un pequeño paréntesis que creo que tiene algún interés, porque Lacan se refirió muchas veces a Heráclito en su enseñanza, pero la cuestión del Pantarrey es particularmente significativa si tenemos en cuenta que Lacan tituló de ese modo, ¿no?, Pantarrey, al único poema de que tenemos constancia que Lacan haya escrito y publicado. Y lo escribió muy tempranamente, en 1929, no sé si lo conocen. Lo escribió aparentemente dedicado a Marie-Thérèse Bergerot, que era la amante de Lacan en esos años, y lo publica unos años después, en 1933, pero con algunas modificaciones. Fundamentalmente le pone otro título al poema, su poema. Le pone Hiatus Irrationalis. El poema es el siguiente, se lo puse acá, a ver si se lo puedo compartir. Bueno, esa es la versión manuscrita, ¿no?, con algunos comentarios que hacen la Escuela de Orientación Lacaniana, que es la que publicó la versión manuscrita. Acá la tenemos en francés, en la versión del 29 y en la versión del 73, ¿no?, como Pantarrey o como Hiatus Irrationalis, y acá se las pongo en español, ¿no? Les leo una de las dos versiones, la de la izquierda. Dice Lacan en este poema: cosas que corren ustedes el sudor o la savia, formas que nazcan de la forja o de la sangre. Su torrente no es más denso que mi sueño, y si no las bato con un deseo incesante. Atravieso sus aguas, caigo hacia la orilla, hacia donde me atrae el peso de mi demonio pensante. Solo choca con el duro suelo sobre el cual el ser se eleva, el mal ciego y sordo, el Dios privado de sentido. Pero no viene aperecido todo verbo en mi garganta, cosas
que surja de la sangre o de la forja. Naturaleza, me pierdo en el flujo de un elemento. Aquel que anida en mí, el mismo que la subleva. Formas, que corren ustedes el sudor o la savia. Es el fuego quien me vuelve su inmortal amante. Bueno, no sé por qué no se dedicó a la poesía de Lacan, pero está bastante lindo el poema. Hay un trabajo muy interesante de Annick Alegre Duni sobre este soneto de Lacan, que muestra cómo este poema es una suerte de síntesis, ¿no? del pensamiento de un teósofo, de un filósofo que escribía sobre Dios, que es Jacob Boehme, ¿no? Sobre que Alexander Coiré, amigo de Lacan además, hizo su tesis de doctorado, ¿no? Entonces, dice esta autora que existen varias pruebas de que Lacan conocía el trabajo de Boehme, lo cita, de hecho, en el seminario sobre la psicosis, a propósito de la Signature Rerum, y de la influencia que tuvo este pensador en el soneto que escribe Lacan. No lo voy a comentar ahora porque nos llevaría mucho tiempo, pero después podemos circular el texto de Annick. Pero en todo caso, lo que me interesa es que al publicarlo Lacan le cambia el título, ¿no? Pantarrey por Hiatus Irrationalis, en alusión a Coiré, ¿no? que la tesis, porque mientras Pantarrey, ¿no? El todo fluye, da cierta idea de continuidad de las cosas, ¿no? El pasaje entre los elementos, del agua al fuego, por ejemplo, con Hiatus Irrationalis, Lacan designa ya un corte, una falla en el continuum, como ocurre, ¿no? ¿Vieron? Con el hiato entre dos vocales. O sea, que para lo que Lacan quiere mostrar acá, ¿no? Acerca de la repetición en esta clase, la idea de Heráclito del Pantarrey me parece que es problemática. En cambio, la idea misma del hiatus irrationalis, o sea, de una fisura, una grieta, un hiato irracional, es muy próxima a lo que Lacan va a señalar con el número de oro, ¿no? Que es un número justamente irracional. Además, uno de los lugares donde Coiré usa esa expresión en su tesis es para señalar que en la filosofía de Boehme hay una separación, o sea, un hiato, inapelable entre Dios y el mundo creado, ¿no? Vos que lo mencionabas ayer recién, Claudio. Dice Coiré, ¿no? Entre la creación y el mundo creado, parece que la distancia metafísica va creciendo, ¿no? Va creciendo cada vez más. El hiatus irrationalis crece, ¿sí? Como crece con la repetición. Cada vez la distancia se va renovando, se va repitiendo y se va agigantando, ¿no? Y esto me parece que es interesante por las referencias que Lacan va a hacer en esta clase al tema de la creación, la criatura, ¿no? La diferencia que hace entre la criatura y el producto, entre la creación y la producción. O sea que hay algo ahí que fracasa, ¿no? En la repetición, que no cierra y que permanece como hiato o como resto. Bueno, cierro el paréntesis y vuelvo a la clase del 1 de marzo. Lacan se pregunta ahí qué agrega al pensamiento del Pantarrey la función de la repetición. Dice que no mucho si solo se tratara de renovar incesantemente cierto número de giros, ¿no? Ahí me parece que está aludiendo al doble bucle, al 8 interior, 8 invertido que comentó en su momento Adri en la sesión del 15 de febrero. Entonces dice acá, el principio del placer no guía hacia nada, por cierto, y menos que menos hacia la recuperación de un objeto cualquiera. Sigue diciendo ahora, esta separación entre el principio del placer y la repetición, o sea, la idea que tiene Lacan de que la repetición agrega algo, ¿no? Que no está contenido en el principio, no está concernido en el principio del placer, ya lo había adelantado en esa sesión de febrero. Se las recuerdo, estaba en la página 151 de Paidós, ¿no? Lacan decía ahí, la repetición no podría deducirse dinámicamente del mantenimiento de la menor tensión como principio de placer. El principio de placer no implica en modo alguno la repetición.
Entonces, lo que la repetición agrega es el problema del objeto. El objeto no está implicado para Lacan en sí en el principio de placer, y es justamente lo que toda concepción orgánica dice de un aparato homeostático deja intacto, ¿no? El problema del objeto. El ejemplo que da de esta concepción orgánica es la pata de la rana que se retira frente a cierto estímulo y que huye de lo que la lastima. Y es el mismo ejemplo que había dado muchísimos años antes en el seminario del yo en la teoría de Freud, cuando decía el 15 de diciembre del 54 que la pata de rana nos ofrece a un nivel muy elemental la idea de una función restitutiva de la función psíquica, ¿no? En esa función de lo que se trata, dice Lacan, es no solo de descarga, sino de un movimiento de retirada, lo cual da fe del funcionamiento todavía muy primitivo de un principio de restitución, de equilibración de la máquina, ¿no? Sobre el final de esa clase, que es la clase 5, ¿no? que Miller tituló Homeostasis e Insistencia, concluye, hay una función restitutiva que es la del principio del placer, pero hay también una función repetitiva. ¿Cómo se articulan? Bueno, esa me parece que es toda la cuestión, ¿no? También en esta clase de 1 de marzo. ¿Cómo se articulan la función restitutiva y la función repetitiva? Porque ninguna homeostasis ocurre en cuanto introducimos la función de la repetición. No se trata ahí de placer, sino de satisfacción. Acá donde me parece que se puede encontrar una cierta separación entre esos dos términos. Esta separación es correlativa de la separación que ya Freud proponía entre el principio de placer-realidad y el más allá del principio de placer, que acá me parece que Lacan la retoma en términos de principio de placer y repetición, ¿no? Poniéndonos muy esquemáticos, ¿no? Después lo podríamos matizar, pero creo que Lacan está distribuyendo ahí, de cierta manera, el campo del deseo y el campo del goce. Quiero decir que coloca de un lado el principio del placer, que regula el deseo, ¿no? Es la idea que Freud tenía hasta 1920, por lo menos del sueño como realización de deseo, y del otro lado la repetición ligada ya no al placer, sino a la satisfacción, y yo agregaría la satisfacción pulsional. ¿Por qué digo satisfacción pulsional? Siendo que Lacan no habla mucho de la pulsión en esta clase, salvo casi al final, ¿no? En la página 190. Porque mientras que el deseo, regido por el principio de placer, ¿no? Es algo que se realiza, pero no se satisface, o sea, es por estructura deseo insatisfecho, la pulsión, en cambio, para Freud, es algo que se satisface siempre, de una u otra manera, a través de alguno de sus destinos, incluida la sublimación, que es otro tema del seminario, siempre logra satisfacerse. Si pensamos además en el término que usaba Freud para satisfacción, que también se los comparto, Befriedigung, satisfacción, vemos que en ese término está implicado el significante Frieden, ¿no? Paz. Es decir, que la satisfacción implica cierta pacificación de esto que Lacan había nombrado en 1959, en un seminario que nos detuvimos mucho tiempo, el deseo y su interpretación, ¿no? Cierta pacificación respecto a lo que Lacan llamaba el tormento del deseo, ¿no? El deseo como trastorno. Entonces, me parece, lo podemos discutir después, que al vincular la repetición con la satisfacción, nombre freudiano del goce, Lacan está remitiendo esta clase, obviamente a más allá del principio de placer, pero por la misma razón también a la pulsión, ¿no? Otro dato a tener en cuenta es el tema del objeto, ¿no? Lacan dice acá, la búsqueda del objeto solo es concebible si se introduce la dimensión de la satisfacción. La búsqueda del objeto
más que su encuentro o su reencuentro, es introducida a partir del tema de la satisfacción. Y el objeto es un problema ligado a la pulsión, ¿no? Es uno de sus elementos junto con la fuente, la meta y el empuje. Pero al mismo tiempo, el objeto también es una cuestión que concierne al deseo, ¿no? Es decir, que quizá por la vía del objeto sea posible aproximar esto que yo separaba tajantemente, principio de placer y deseo por un lado, repetición y goce por el otro, ¿no? Porque la problemática del objeto efectivamente concierne tanto al deseo como a la pulsión, como Lacan mostró muy bien en el Seminario de la Angustia, hay que también estuvimos dando unas vueltas cuando hacía de los objetos de la pulsión formas del objeto A, ¿no? Causa del deseo. Bueno, avanzo un poquito más. Llegamos entonces en la clase al punto en que Lacan retoma la cuestión del acto, ¿no? Y cómo la repetición está implicada en el acto sexual, dice, en tanto que acto. En la sesión anterior, en la que comentó Clarice, ¿no? Había definido el acto como un significante que se repite, y dice un significante que repite ¿qué? ¿No? La escena edípica, por supuesto, dice Lacan. Ahora retoma esa idea, ¿no? Pero dice que se propone ir más lejos. Dice que esta repetición de la escena edípica, que el acto sexual implica, tiene un elemento de medida y de armonía y una función orientadora, ¿no? A diferencia del principio de placer, que no guía hacia nada. Es decir, dice Lacan, como la idea de la pareja, como la idea de la pareja se presenta efectivamente en el registro subjetivo como lugar de la unidad, el sujeto debe situarse con relación a ella según una proporción que él puede lograr establecer introduciendo una mediación externa a la confrontación que él constituye como sujeto para la idea de la pareja, ¿no? Esta mediación externa, la función de ese elemento tercero, Lacan había dicho, primero lo ubicaba ahí al falo, pero en realidad dice acá que se trata de dos cosas, ¿no? El niño, como producto orgánico siempre posible del acto sexual, se lo considere deseable o no, sea un niño deseado o no, es un producto siempre posible del acto sexual, y por otro lado, la exigencia del falo, ¿no? Y alude ahí a la tentación, ¿no? De, por supuesto, pensar en la ecuación simbólica freudiana, la equivalencia niño igual falo. Dice que esta equivalencia es sincrónica, sin que esto implique simultaneidad. A mí me resultó raro eso, porque hasta ahora siempre había tratado la sincronía, por lo menos en su sentido lingüístico, ¿no? Como sinónimo de simultaneidad. Es el eje sincrónico, por ejemplo, era el eje de la metáfora. La única diferencia muy sutil que encontré entre un término y otro es que la sincronía alude a una coincidencia en el tiempo entre dos o más hechos que concuerdan entre sí en ese instante de tiempo, mientras que la simultaneidad es la característica de dos o más hechos que se desarrollan al mismo tiempo sin necesariamente concordar, ¿no? Como si dijéramos, bueno, dos autos que sincrónicamente se encuentran al mismo punto, ¿no? Probablemente choquen, pero puede haber dos sucesos que estén ocurriendo simultáneamente, pero sin que haya punto de encuentro, ¿no? Sin que haya relación entre esos dos hechos simultáneos no sincrónicos. En cualquier caso, estos dos elementos terceros, ¿no? El niño como producto y el falo, lo vamos a encontrar en las distintas proporciones que Lacan va escribiendo. Por el lado del niño como producto, leo ahí que se trata de lo que va a escribir como A minúscula, al que había definido en la sesión en que comentó Clarice, ¿no? El amable producto de una copulación anterior que como ella resultaba ser un acto sexual. A raíz de lo cual se creó, pues, un sujeto, el cual vemos que está aquí reproduciendo el acto sexual.
que es lo que vamos a ver, por ejemplo, en esta proporción que plantea. De mismo modo, por el lado del falo, lo había planteado en esa misma clase como falo imaginario, diciendo que, se lo pongo para que se pueda seguir, ¿no? Que menos phi sobre A minúscula más A mayúscula menos phi es en efecto la relación significante de la función fálica como falta esencial de la unión entre la relación sexual y su realización subjetiva, ¿no? Ahora bien, dice que estos términos, ¿no? El niño como producto, el A y el falo, implicados en el acto sexual, ambos, hacen aparecer la marca de una falta fundamental, ¿no? Dice, esto se llama la función de la castración en calidad de significante. En ese sentido, ¿no? Entiendo que vuelve sobre esto en la clase del 1 de marzo, cuando se pregunta, ¿acaso este tercer elemento no tiene alguna relación con lo que hemos designado como la división del otro, el significante del otro tachado, ¿no? Esa relación entre el elemento tercero en sus dos formas, como A y como falo, y el significante de la falta del otro me parece que es lo que anotó ese día en la pizarra y que después vamos a tener que volver sobre eso, ¿no? Pero ya es interesante cómo toda esta cuestión de la división, ¿no? De la división armónica, la división anarmónica, la división áurea, ¿no? Tiene como horizonte una cuestión que no es solo la división en el sentido matemático, sino la división subjetiva, ¿no? Que ya había planteado en la angustia y que al final de esta clase reproduce uno de esos esquemas de la división subjetiva, ¿no? Me parece que Lacan está jugando ahí con la riqueza que le permite el término división, tanto en matemática como en la división subjetiva, ¿no? Bueno, evidentemente Lacan no está asimilando, digo, ¿no? el A como producto con el falo, porque los coloca a los dos en la fórmula, en la proporción, pero sí plantea que se trata de dos cosas que hacen a la función del elemento tercero, ¿no? Equivalentes en ese punto, pero distintas. Quizá eso tenga que ver con lo de la sincronía y la simultaneidad. Bueno, dejo de compartir pantalla un momentito. Bueno, me parece que para lo que viene ahora es necesario un mínimo común de matemática, como se dice, mínimo común múltiplo, porque para seguir los planteos que la Lacan va haciendo, hay que darse una vuelta mínima por las nociones matemáticas que están en juego, porque, por ejemplo, no va a plantear la relación entre los elementos macho y los elementos hembra como una relación que no es de complementariedad, que no es captable al modo de la conjunción entre la llave y la cerradura, sino que dice el modo de la medida y la proporción que está involucrado en el acto sexual es de una estructura por completo diferente, ¿no? Y para decir la palabra dice más compleja. Entonces, antes de pasar a cómo introduce la cuestión de la relación armónica y anarmónica, les propongo que veamos algunas nociones básicas, ¿no? Para eso hay varios textos. Hay uno que seguramente conocen porque es de la década del 80, el de Sarah Glassman, que está dedicado al número de oro y que se publicó en la conjetural número 4. Hay una clase muy interesante también de Norberto Ferreira, que es del 2014, que se llamaba así, Proporciones, su función y su resto. Y hay algunos videos en YouTube, digo cosas que podemos después compartir, ¿no? Unos videos en YouTube de Mónica Lidia Jacob que están dedicados al número de oro, que a mí me resultaron bastante interesantes y aclaratorios, ¿no? Sobre todo para seguir cómo se va correspondiendo lo que Lacan va diciendo con las escrituras que como charlábamos antes con Claudio, con Adri, con Tamara, no siempre la versión del seminario coloca los esquemas en el momento oportuno, ¿no? Hay también como cierto desfasaje a veces entre lo que Lacan va diciendo y cuando aparece el esquema, ¿no? Entonces, bueno, me parece que con esos
la ayuda, ¿no?, de esos otros, se puede leer un poco cuál es la idea de los elementos matemáticos que Lacan pone en juego acá. El primero de ellos, ¿no?, la primera cuestión a situar sería la idea de razón, ¿no?, que es una relación binaria entre magnitudes, ¿no? Por ejemplo, AB, ¿no?, que se lee como A es AB, ¿sí? Y que tiene un elemento al que se llama antecedente, que está arriba, y un elemento al que se llama consecuente, que es el que está abajo. Si uno ve una razón de este estilo, ¿no?, en términos numéricos, ¿no?, por ejemplo, esos 16 sobre 8, ahí la razón, ¿no?, coincide con el cociente, es decir, cociente es uno de los nombres de la razón, ¿no?, que es el resultado de la división entre el dividendo por el divisor, ¿no? En este caso, 16 dividido 8, efectivamente da 2, ¿no? Que es también una manera de decir cuántas veces entra 8 en 16, ¿no? Si nosotros pensamos en términos de segmentos, cosa que Lacan hace, ¿no? Yo no tengo ni regla ni hoja cuadriculada acá. Vamos a suponer que eso mide de 16, ¿no? Y tenemos un segmento más chico, ¿no?, que es en este caso el 8. Tendríamos entonces la cuestión de cuántas veces entra el segmento menor, ¿no?, en el segmento mayor, ¿no? En este caso es obviamente 2. Pero podría ser con otras razones, ¿no?, donde el cociente no es un número entero y da con decimales, ¿no? Podríamos hacer la razón de, por ejemplo, 7 sobre 2, ¿no?, que da 3,5. Y de todos modos se mantiene, ¿no?, se respeta la idea de que entra el 2, ¿no?, entra una cantidad exacta de veces dentro del 7, ¿no? Entra 3,5 veces con exactitud dentro del 7. Eso es importante porque tiene que ver con la cuestión de la conmensurabilidad que Lacan va a introducir después, ¿no? O sea, cada vez que dos números, ¿no?, o dos magnitudes, cuando la razón, ¿no?, el cociente da un número racional, ¿no?, sea entero o con decimales, no importa, pero que entra una cantidad exacta de veces uno en el otro, esa relación es conmensurable, ¿no? Y se puede comprobar, se puede hacer el mínimo común múltiplo, ¿no?, entre esos dos números para ver en qué puntos, ¿no?, en algún punto de, si esto fue una recta, en algún punto de esa recta, 7 y 2 caen juntos, ¿no?, se encuentran, son conmensurables. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero lo menciono porque dentro de las razones hay razones que tienen como resultado, ¿no?, como cociente, números que son irracionales, ¿no? Es decir, donde el resultado no es un número entero o un número con decimales, sino un número con un decimal que es que no es ni exacto ni periódico, encima, ¿no? Que es infinito, que no es exacto, pero que además no es periódico, o sea, no se repite siempre en la misma secuencia, ¿no? En esos casos, la razón es de tipo inconmensurable, ¿no? Es decir, no va, por ejemplo, el ejemplo típico en matemáticas es la diagonal del cuadrado, ¿no? La diagonal del cuadrado que tiene una fórmula, ¿no?, específica, que es lado por raíz cuadrada de 2. Esta es la fórmula para obtener la diagonal de un cuadrado. La diagonal del cuadrado siempre da un número irracional, ¿no?
Es decir, no importa cuánto mida el cuadrado, ¿no? Tenemos un cuadrado de lado 5, por ejemplo, y hacemos, ¿no? 5 por raíz cuadrada de 2, me va a dar un número irracional, ¿no? Que si quieren se los anoto, pero solo para mostrar la proximidad de esto, o por qué esto, ¿no? Por qué esto se parece a, etcétera, ¿no? Al número de oro, que también es irracional, ¿no? Es decir, podríamos seguir agregando decimal. Lo mismo si el cuadrado midiera otro número, ¿no? Lo interesante es que siempre la diagonal va a dar como resultado un número irracional. Entonces, como el número de oro es un tipo, la razón áurea, ¿no? Es un tipo de número irracional, ¿no? Que es 1,6180339887, ¿no? Etcétera. Es decir, se ve, ¿no? Que no se repite periódicamente la misma secuencia, sino que los números se van sucediendo casi aleatoriamente. Este es el número de oro. Como el número de oro es irracional, ¿no? Le va a venir muy bien a Lacan para pensar lo que ocurre con la repetición, ¿no? Vamos a ver cómo se sirve de esto para pensar la repetición. En principio se ve que la serie no cierra, ¿no? Se aproxima a 2, pero nunca llega a 2, ¿no? Siempre va dejando un resto que permite seguir agregando números, ¿no? Bueno, que como deben saber se la conoce como, se la escribe con la letra phi, a veces mayúscula, a veces minúscula, como la que tengo en la remera, por Fidias, ¿no? Por un escultor griego bastante famoso, al que Pericles le había encargado la reconstrucción de la Acrópolis en Atenas. Entonces, ¿no? Eso sería más o menos lo básico respecto de la razón. En cambio, una proporción, que es el otro término que aparece ahí, la proporción ya es una igualdad entre dos razones, ¿no? Y en ese sentido hay proporciones discontinuas y proporciones continuas, ¿no? En la proporción discontinua, que es quizá la más conocida, ¿no? Nosotros tenemos 4 elementos, como acá, ¿no? A, B, C, D, que se leería, ¿no? A es a B, como C es a D, por ejemplo, ¿no? Si lo ponemos en números, en términos numéricos, ¿no? Por ejemplo, a veces podría una 8, acá 4 y acá 8. 1 es a 4, como 2 es a 8, ¿no? La manera, ¿no? Matemática de verificar si se cumple la proporción, ¿no? Si lo que estoy poniendo no son números que no se puedan comparar proporcionalmente entre sí, es, dicen los matemáticos, ¿no? Multiplicar los extremos entre sí, ¿no? 1 por 8, y multiplicar los medios entre sí. En este caso, 4 por 2, ¿no? Si esa multiplicación de los extremos entre sí y los medios entre sí da el mismo resultado, entonces la proporción es correcta, ¿no? 1 por 8, 8, 4 por 2, 8, ¿no? Como verán, lo hago con números pequeños que pueda multiplicar fácilmente, como mi hija con las matemáticas de la escuela. Pero, ¿no? Esta idea de los extremos, ¿no? Estos son los extremos. Y los medios es interesante, es importante porque efectivamente de ahí viene la expresión de media y extrema razón, ¿no? Que Lacan utiliza ahí en relación al número de oro, ¿no? Se lo llama media y extrema razón por esto, ¿no? Porque los extremos de las dos razones y los medios de las dos razones, ¿no?
Bien. Bueno, Lacan ya había aludido a este tipo de proporción en 1961, en la respuesta que da Perelman en el texto que se conoce como la metáfora del sujeto, ¿no? Y acá tenemos a Héctor, que es experto en ese métier, porque en una proporción de tipo discontinua, ¿no? Como la que tenemos acá, se establece una relación de analogía, ¿no? Cuando yo digo A es a B como C es a D, estoy estableciendo una analogía, ¿no? No solo una proporción, sino una analogía entre las dos razones, ¿no? Que es, te lo muestro acá. No queda mucho, banquen la parada que ya terminamos. ¿No? El ejemplo clásico que toma Perelman de Aristóteles es la metáfora del atardecer de la vida, ¿no? Que se compone de que el atardecer es al día, como la vejez es a la vida, ¿no? Y ahí se plantea claramente una analogía donde la metáfora resulta, en este caso, de la unión de un elemento del fora con un elemento del tema, ¿no? Atardecer y vida, y da lugar a la metáfora del atardecer de la vida, ¿no? Se podría armar la inversa, se podría decir la vejez del día, y sería una metáfora tomando los otros dos elementos, ¿no? El tema es que Lacan va a plantear la fórmula de la metáfora a través de una proporción discontinua, que es aquella, ¿no? Donde tenemos tres elementos, ¿sí? A ver si se lo puse acá para mostrárselo, ¿no? Se ve la diferencia con la anterior, ¿no? Ya no tenemos. Bueno, no sé para qué lo quería empezar, no lo tengo acá. Me olvidé del PowerPoint. Acá, ¿no? Se ve la diferencia entre A es a B como C es a D, el tipo de proporción que utiliza Lacan ahí, que es discontinua, ¿no? Por esta característica de que tienen los medios coinciden, ¿no? Entonces, Lacan, además de eso, ¿no? Agrega el hecho de que acá tenemos tres elementos, dice, homogéneos, ¿no? Tres significantes, por eso puse la fórmula de la metáfora a la derecha, ¿no? Tenemos tres elementos que son homogéneos, tres significantes, y un cuarto elemento que es heterogéneo, que corresponde al significado, ¿no? Bueno, Lacan trabaja ahí el ejemplo de un océano en falsa ciencia para mostrar cómo es posible, ¿no? Cómo se da esta disposición de 3 contra 1, ¿no? Tres significantes contra un significado, y bueno, es el mismo tipo de proporción que va a usar también en la metáfora paterna, ¿no? Bueno, es en la proporción continua, ¿no? Esta, ya nos podemos olvidar de la discontinua, que es la que introduce la analogía, es en la continua, ¿no? Donde Lacan va a introducir la cuestión de la división armónica, ¿no? En especial esa división armónica que se conoce como división áurea. De la división anarmónica, en cambio, si bien hace Lacan una alusión acá, en la página 182, no se va a ocupar en esta clase de ese tipo de división, ¿no? Anarmónica. Se las puse solamente para mostrárselas, porque Lacan la nombra. Se la llama división anarmónica o razón doble, ¿no? Porque es la división, ¿no? Una razón dividida por otra razón, ¿no? Si se fijan en la 182, Lacan dice, ¿no? En una línea simple, dibujada, un segmento puede dividirse de dos maneras, ¿no? O bien por medio de un punto interior a él, que sería el caso de arriba, un punto C entre A y B, división que da lugar a una razón cualquiera, por ejemplo, un medio, o bien, otro modo de dividir el segmento, es situando un punto D exterior al segmento, inicial, ¿no? Al segmento AB, y la misma proporción, un medio, puede realizarse entonces entre los segmentos de A y de B, ¿no? Pero como es una
división anarmónica, lo que se hace es dividir, ¿sí?, AC sobre CB dividido DA sobre DB, ¿no? Por eso decía, es una división de una razón sobre otra razón, ¿no? Pero, por suerte, Lacan no se mete con eso todavía en esta clase, lo menciona pero no se detiene en eso, y avanza sobre la división áurea, que es la que le interesa para el tema del acto sexual, ¿no? Y donde, creo que puedo dejar de compartir pantalla, donde introduce el problema de la media y extrema razón. Dice Lacan, ¿no? Paro la clase de matemáticas de primaria, después tengo que volver igual, pero para leer lo que Lacan dice ahí, ¿no? Ya no se trata de la relación entre un segmento y otro, cuando esta relación puede definirse dos veces, de manera interna su conjunción o bien externa, todo lo que puse antes sobre la enarmónica, sino de la igualdad entre dos razones, la que hay entre la menor y el mayor, y la que hay entre el mayor y la suma de los dos, ¿no? O sea, acá es una proporción continua sobre un segmento. Creo que puedo borrar esto por ahora, ¿no? Una proporción continua donde tenemos A y B, ¿no?, que dan nombre a los puntos, a los extremos del segmento, y coloca un punto C, ¿no? De forma tal, dice Lacan, que la que hay, la razón, ¿no?, la relación que hay entre la menor y la mayor, y la que hay entre el mayor y la suma de los dos, ¿no? O sea, tenemos, en castellano, ¿no?, el segmento inicial AB, que sería el segmento total, ¿no? Perdón la letra. Tenemos el segmento AC, ¿no?, que es el segmento mayor, y tenemos el segmento CB, que es el segmento menor. ¿Sí? Que se lee, ¿no?, el segmento total, ¿no? Si lo pongo en razón, lo pongo en forma de fracción, ¿no? AB, AC, AC, CB. Esa sería la proporción. Se entiende, ¿no? Lo que Lacan dice ahí es que esto se lee que el segmento total, o sea, todo esto, ¿no? El segmento total es al segmento mayor, ¿sí?, lo que proporcionalmente el segmento mayor es al segmento menor. ¿Sí? Es decir, guardan entre sí la misma proporción, ¿no? Bueno, ¿esto por qué? Porque la división áurea se la define, ¿no? Hay que borrar los cositos estos. Nos interesa esto, ¿no? En todo caso, indicar voy a usar con rojo los extremos y con verde los medios, ¿no? Esta sería la media, esta sería el extremo. Razón, ¿no? La división áurea, ¿se ve, Adri? Que te veo con cara de que empiece lengua, o ciencias sociales. ¿No? ¿Se ve? Digo, esta es la media, esta es el extremo, puesto en el segmento, ¿no? Entonces, la división áurea, ¿qué dice, no? Dice que dividir un segmento en media y extrema razón, o sea, dividirlo de esta manera, es determinar sobre él un punto que lo divida en dos segmentos tales que el mayor de ellos sea el medio proporcional, ¿no? Se entiende que el mayor es el medio proporcional, es el medio que hace posible la proporción, ¿no?, entre el total y el menor, que el mayor de ellos sea el medio proporcional entre el segmento dado y el menor, ¿no? Eso es lo que dice la regla de una división áurea, que hay que encontrar un punto que permita comprobar eso, que verifique, ¿no?, que se da esta proporción.
Es decir, que el segmento AB queda dividido en media de extrema razón si se verifica eso, ¿no? Bueno, Lacan dice que en la página 184 no va a nombrar con letras los puntos, y no va a nombrar con letras los puntos que separan, que indican la terminación del segmento, para no confundir, sino que va a colocar directamente los nombres, ¿no? Le va a poner segmento A, le voy a hacer un poco más prolijo, y aparte para hacerlo como lo distribuye Lacan, que pone el pequeño de este lado. No, dice que en vez de ponerle A, B, ¿no? C, D, así, le va a llamar A al segmento menor, ¿no? Recordemos que había dicho en la clase anterior que A era el amable producto, ¿no? De una copulación anterior, ¿no? Y le va a poner 1 al segmento mayor, ¿no? Recordando también que la clase anterior había dicho que el A mayúscula, ¿no? La madre como significante, tenía valor 1. O sea que cuando Lacan acá esté hablando de A y de 1, hay que pensar en el A como producto de la cópula, ¿no? De los padres, y el 1 como A mayúscula, o sea, la madre, ¿no? Entonces acá ya estamos de lleno de nuevo en la cuestión del acto sexual, porque Lacan lo que va a tratar de mostrar, ¿no? Acá tenemos 1 más A, sería el segmento completo, ¿no? Total. Tenemos 1, que es el segmento mayor, y tenemos A, que es el segmento menor, ¿no? Se ve lo mismo que puse antes con AB, ¿no? Etcétera. Ahora lo tenemos con estas letras. Entonces, Lacan va a mostrar que en el acto sexual se pone en juego la división áurea, ¿no? Entre el segmento A minúscula, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿no? Cada ser hablante se Lacan en tanto que producto de la cópula de los padres, y el segmento 1, que es A mayúscula. Esto es lo ultimísimo, prometo. Ya termino esto y dejamos acá para conversar. Va a ser la división armónica entre eso, ¿no? Ahora, fíjense, ¿cómo la escribe, ¿no? Porque Lacan hace esta proporción, que ya la veíamos en la clase anterior, ¿no? Que en este caso se leería, ¿no? Que el segmento menor es respecto del mayor, ¿no? Como el mayor es respecto del total, ¿se ve? Bueno, Lacan hace eso, ¿no? Pero le da vuelta el modo de disponer las razones, ¿no? Y le quita el 1, ¿no? A la de abajo. Le quita el 1 de abajo a la A, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo una fracción que es 2 sobre 1, ¿no? El 1 lo puedo quitar, ¿no? Porque 2 sobre 1 es 2. Entonces se puede quitar el 1 de abajo, matemáticamente hablando, ¿no? Entonces Lacan le quita el 1 de abajo y le queda que 1 sobre 1 más A es A. ¿Sí? Todos contentos. Ahora, ¿cómo se ¿no? ¿Cómo se ingenia para meter la repetición ahí? Porque esto en definitiva es para mostrar, ¿no? Cómo el acto sexual responde a la lógica de la media de extrema razón, o sea, que divide, ¿no? El producto amable de la copla, bla, 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 y el 1 unificante, la ilusión de fusión, de unidad de la madre, pero que además esto se repite, ¿no? Que esto se repite en cada acto sexual. Entonces Lacan arma efectivamente una repetición, una recurrencia, porque si 1 sobre 1 más A es igual a A, ¿sí? Yo puedo reemplazar cada vez que tengo una A del lado izquierdo, ¿sí? La puedo reemplazar con su equivalente, o sea, la puedo reemplazar con 1 sobre 1 más A. ¿Se ve? O sea, yo puedo tener, supongamos, ¿no? 1 sobre 1 más, y acá podría poner A, pero como A es equivalente a todo esto, puedo poner
1 sobre 1 más, y ahí podría poner A, pero como A es equivalente a todo esto, puedo poner 1 sobre, ¿se ve? 1 más. Y voy repitiendo, ¿no? Una y otra vez, ¿sí? Esa progresión que siempre me va alejando el A, ¿no? Pues yo puedo poner A acá, pero en realidad esa A es igual a 1 sobre, ¿se entiende? O sea que nunca llego a A, ¿no? Bueno, esta es la recurrencia incesante que la repetición que Lacan me parece que está indicando ahí en el acto sexual, en tanto significante que repite, ¿no? Cada acto sexual repite la escena edípica, ¿no? O sea, todos somos un producto a minúscula de ese acto sexual que se repite sin cerrar nunca la serie, porque ese resto, ¿no? Que Lacan homologa el número de oro, se va corriendo en cada acto sexual, ¿no? O sea, intentamos reproducir la unión con el otro materno, la ilusión de fusión, ¿no? Esos dos que forman una sola carne, como un fantasma de unidad que estaría, se entiende, en el trasfondo de cada acto sexual, ¿sí? Entonces, termino con esto, ¿no? Lo interesante es que la no solo simboliza ese resto que se escabulle, ¿no? Que impide cerrar la serie, sino que al mismo tiempo lo que muestra esto es que la serie produce el resto, ¿sí? No es que escabulle un resto que estaba antes, sino que la propia repetición de la serie produce su resto, ¿sí? Es decir, que la propia repetición es causa de que no cierre, ¿no? Es decir, me parece que por eso Lacan decía al comienzo, ¿no? La repetición concierne al problema de la búsqueda del objeto, ¿no? Pero no la búsqueda del objeto que estaba antes y que lo vamos a buscar, sino que es la búsqueda de un objeto que vamos produciendo, ¿no? Como faltante. Matematiza el objeto originariamente perdido. Matematiza lo Está que vos, ¿te acordás? Nos traía la vez pasada de 3 ensayos. Claro, ¿no? Es la búsqueda de un objeto, ¿no? Que en realidad no está, salvo por la búsqueda misma. La búsqueda misma produce ese objeto como resto, ¿no? Ese objeto que es lo que falta, ¿no? Para que haya acto sexual, ¿no? Entonces, yo concluiría por ahora con que hay, lo voy a decir así, hay acto analítico porque no hay acto sexual en virtudes. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Espero que se haya seguido. Es la primera vez que lo entiendo. En Sí, 5 yo minutos le me lo dije lo olvido. mismo. Yo también, tal cual. Había empezado, pero ya no pude, no había podido concluir. No sabes, Bueno, Diego, lo que te agradezco. espero Diego, la verdad que no haber batido fruta por ahí, tu pero hasta donde capacidad yo entendía, pedagógica lo puse. es admirable. Muchas gracias. Para pensar Antes de que el se me tema- escape, Para perdón. pensar el tema de la repetición, me parece importante subrayar que esa diferencia que vos hacías entre placer o principio del placer y más allá del lado de la satisfacción, Mm, donde el placer quedaba del lado del principio del placer y del lado de más allá quedaba la satisfacción, para repensar esto que vos decías al final de la repetición, me parece necesario decir que es una satisfacción que insatisface, mm, porque si no, no se entendería por qué la necesidad de la repetición. mm. Entonces ahí hay un punto crucial respecto al movimiento pulsional. Es una satisfacción con resto, digamos, una satisfacción que deja resto. Exactamente, porque si no quedaría que hay una... La pulsión siempre se satisface, vos citabas. Sí, Sí, sí. pero con esta particularidad de que hay una Te satisface insatisfacción. así, claro, claro. Bien. Y el otro Sí, punto que totalmente. me parecía importantísimo retomarlo, que es la coincidencia o la confluencia de lo que él llama el producto, Mm, junto con la ecuación niño-falo. Porque en un momento parece que va por un lado el producto, el resto, y por otro lado la cuestión del falo. Sin embargo, me parece que hay una confluencia de la cuestión entre producto y, y la cuestión del falo, ¿no? Como que ese cuerpo queda del lado del falo y ese cuerpo queda del lado del resto del acto sexual, etc.
Me parece importante que lo retomemos en algún momento. Sí, gracias, Daniel. Claro, porque la pregunta que a mí se me arma es ¿qué es lo que produce la sustracción? ¿No? Pues la sustracción se produce en la repetición. Ujú. Es Sí, que sí, la no, no habría página, falta, ¿no? Si no fuera por la repetición que la engendra. sí, la página 185 pasa de 1 más A 1 menos A. Bueno, Después, sí, todavía no, claro, no, cuando, no llegamos ahí, ¿no? Porque después no, empieza con todas los rebatimientos de los segmentos, ¿no? Los va plegando, exacto. entonces se van, ¿no? El segmento, lo que le va a dar después el espiral, ¿no? Vino que hay uno de los esquemas, el de la 185, ¿no? Que va tomando la forma, ¿no? Si uno la sigue, del espiral de Fibonacci, ¿no? Que es el que encontramos en la tapa del seminario con el caracol, ¿no? Que está Ajá. reproducido en muchos lugares. Claro, después, como dice Daniel, empieza por los rebatimientos, ¿no? O sea, con qué pasa si yo rebato, ¿no? Este segmento A acá, hacia adentro, ¿no? Con lo cual me queda 1 menos A, porque este segmento que era 1, ¿no? Ahora es 1, pero quitándole A, ¿no? ¿no? Y después entonces hace el rebatimiento de este pedacito que queda acá, ¿no? Cada rebatimiento va dejando un pedazo de no Sí. coincidencia, ¿no? De no conmensurabilidad, porque no es que A entra exactamente, ¿no? Dentro del segmento mayor, sino que entra, ¿sí? Y va dejando un resto. Entonces, esto a su vez después se rebate, ¿sí? Dentro de lo que quedó. ¿Se ve? Ajá. Entonces, ahí Lacan va escribiendo, ¿no? Las diferentes potencias, ¿no? de A, ¿no? A la 2, a la 3, ¿no? Según lo que va resultando. Y se va armando efectivamente, ¿no? Como el espiral de Fibonacci. Pero bueno, yo eso lo dejé más para la próxima posición. Vamos a llegar casi hasta el final de la 3 porque lo de las magnitudes conmensurables e inconmensurables, a mí me llevó a repasar las carpetas de matemáticas de mi hija, del mínimo común múltiplo, y ver, ¿no? Esta cosa tan interesante de dónde, en qué casos caen juntos y en qué casos, en las inconmensurables, nunca caen juntos, ¿no? Que es como decir, nunca acaban juntos, tratándose del acto sexual, ¿no? Esta ilusión de vamos a acabar juntos, es decir, hay una diferencia ahí que la canción entre el goce macho y el goce hembra que es inconmensurable, ¿no? Me parece, a ver, una cosa que pensé cuando escuchaba a Diego sobre el tema del río de lodo del Mm, ocultismo, me parece que sí. ahí ese río de lodo del ocultismo es afín al río, a lo que vos llamabas el flujo continuo. Viste que Ujú, dice, ¿por qué Freud pone como modelo de la satisfacción el acto sexual? Porque si toda su experiencia le habla de la ujú. insatisfacción. Él dice, bueno, quizás sea para preservar el psicoanálisis del río de lodo del ocultismo que aparece en algún lugar del seminario representado por Jung. ¿Representado ¿No? por? Jung, Jung. Ah, por sí, sí, Jung. Jung. claro. Sí, Sí, sí. sí, hablar de la energía, ¿viste? Ujú, De sexualizar el psicoanálisis. Pero aparece una cosa más que me pareció interesante, es respecto de la sociedad actual y la economía actual preocupada por la producción, donde ujú, estaría fuera, ¿no? de esta producción y la productividad la cuestión de la satisfacción. Individuos para los cuales la cuestión del amor y la satisfacción queda excluida. Me sí. parece que hay como un anticipo ahí de lo que va a decir más tarde sobre lo que es el En el mundo reverso. capitalista, excluyendo al amor y al sexo, Ah, como un rechazo, ¿no? Hay algo ahí entre el ocultismo y el capitalismo, una cierta alianza extraña sí, entre sí. ocultismo y capitalismo.
Yo pensaba eso, Claudio, por cómo lo retoma después en el 17, en el reverso, ¿no? Sí, Esta idea de que el amor, ¿no? Es signo de los cambios de discursos, ¿no? sí, En cada tal giro de cual. discurso interviene el amor, ¿no? Salvo en el Sí, capitalista, que no se da justamente un giro, sino una torsión, ¿no? Una perversión del discurso del amor. Me parece que hay algo de lo que está diciendo acá de la producción, del empleo y el lugar en el que queda el amor, ¿no? Que tiene que ver con lo que después va a retomar en términos del discurso capitalista. sí. Después, interesante la idea del producto, que hable en términos de producto, Ujú, ¿no? Del sujeto como producto. ujú. Y ahí es donde establece una relación o una diferencia entre producto y creación. Sí, Eso me pareció está interesante. buenísimo eso. Después, otra cosa que pensé escuchándote, que me parece que habría que enrarecer la distinción o la separación absoluta entre deseo y repetición. Porque para Freud mismo, la realización del deseo no es placentera. Ujú, Él se pregunta, hay una llamada famosa que página de los sueños, dice, bueno, la realización del deseo debería ser placentera, pero ¿para quién? ujú, Sabemos que la relación que tiene el sujeto con el soñante con su deseo, no quiere saber nada de eso, huye, le es displacentero, es angustiante. No es ujú. placentero la realización. Digamos, en ambos campos, tanto en el capítulo séptimo de los sueños como en la repetición, el maya, lo que es el motor del deseo y el motor de la repetición es la pérdida del objeto y el fracaso en el reencuentro. Sí. A mí Sí, me parece sí, yo que estoy completamente de acuerdo, claro, que había que matizarlo y por eso decía, me parece que el tema del objeto vuelve a aproximar esto que en principio, por cómo Lacan lo sí, plantea, ¿no? Porque y Lacan aparece el hace tema una de la división tan causa, tajante ¿no? entre el principio de placer, repetición. La causa perdida, Sí. la búsqueda de un reencuentro que produce una nueva pérdida, no hay reintegro del objeto. Y en Freud, en la relación entre placer y satisfacción, por la vía del síntoma, la definición que da Freud del síntoma es que es una satisfacción displacentera. Ujú, Ahí enrarece la satisfacción y el placer. ujú, Justamente por la vía del síntoma, por la vía del sadismo, el masoquismo, aparece el sufrimiento placenteramente, o un ujú, placer displacentero, bueno, todas las paradojas que se le arman entre satisfacción y placer, ¿no? El placer aparece incluso como un límite a la satisfacción en el sentido del más allá, sí. ¿no? Sí. Claro, perdón, Porque eso. la paz de la que vos hablas, como decías vos, está bueno lo de la paz, es la paz de los cementerios. Digamos que si no se va hacia esa paz absoluta, es porque hay un fracaso, hay una imposibilidad de retorno, ¿no? Más Pero allá del principio del placer. Sí, hasta más allá del principio del placer, bueno, sí lo recuerdo como lo trabaja Freud en Más Allá, el principio del placer tenía que ver con una disminución de la tensión. O sea, sin llegar al estado nirvana, pero cierta homeostasis, ¿no? De la que también acá algo retoma en un momento Lacan Ujú, en esta clase. Eh, Como que eso, en Freud, principio de placer y satisfacción, bueno, él dice, hay situaciones de displacer en términos de tensión que para el yo son placenteras, ¿no? Como la tensión sexual y el acto sexual. Él lo pone como una tensión, un displacer que es placentero para el yo. Entonces, sí, me parece que no es lo mismo hablar de satisfacción insatisfecha, digamos, que de principio de placer en Freud. Bueno, y en Lacan tiene que ver con esto de la trama y el trauma, ¿no? El principio de placer. ujú. La trama es principio de placer, digamos. correcto, pero antes de que Freud planteara el más allá del placer, Freud toma nota de que el síntoma es una irreconocible satisfacción displacentera. Así Sí, está definido por Freud eso, ¿no? sí, Digo, aparte para de ser la romper satisfacción. la homogeneidad placer-satisfacción, para que enrarecer esa relación. Me parece que es importante. Claro, Y nada.
Y además entiendo yo que el libro de oro le sirve a Lacan para justificar no la satisfacción, sino la insatisfacción, el fracaso de la satisfacción. Sí, sí. Lo que pasa Eso es que esa digo. descripción de Freud, Claudio, no, es cierto que enrarece los términos, que era la idea, ¿no? De separarlos para después enrarecerlos. Es cierto que enrarece los términos, pero no los rebate, ¿no? Porque si es una satisfacción displacentera, no es placer, es una satisfacción displacentera. Es decir, Sí, la definición sigue manteniendo separado placer y satisfacción, ¿se entiende? Es una satisfacción displacentera, porque no es sí. placer, ¿no? No, por eso, digamos, en el No es solo chiste hay placer, quiero una decir, ¿no? Como, satisfacción bueno, placentera. En el síntoma, no. es una satisfacción. Placentera en el chiste, por ejemplo, en la economía del Ah, en el chiste, chiste. Sí. es una satisfacción placentera. En Sí, el síntoma no, no. en el sueño tampoco, porque el sueño, ahí donde hay realización, hay angustia. Hay Y despertar. además, es interesante, digo, que vos citaste acá, realización del sujeto. Habría que ver el alcance que tiene el término respecto del acto, ¿no? ¿Qué querría decir ahí? Realización del sujeto, Ujú. ¿no? Como si hay algo constituyente en el acto, ¿no? Sí, Eh, y está buenísimo lo que decís del chiste, Claudio, ¿no? Porque por qué ahí es placentera, ¿no? Por qué esa formación del inconsciente, la única, ¿no? Que Freud ubica así, en que genera no solo ahorro de displacer, sino ganancia de placer, hay una ¿no? ganancia de placer, Claro, por el otro, ¿no? Por el lugar del otro, del chiste como fenómeno social, como decía Freud. claro. Digo, para pensar ahí la cuestión del otro, porque es la única que es placentera, como decís vos, una única satisfacción placentera, pero porque involucra la función social ahí del otro, del público, ¿no? Del chiste. Está bueno eso. Bueno, levanto la mano así a vivo, porque no. Levantá la voz directamente. Levanto la voz. Bueno, primero coincido con Adri y con Clarice, que nada, que fue buenísimo ver estas cuestiones, repasar y revisar estas cuestiones con tu explicación, para abordarlas, para no saltear los gráficos, que no son gráficos. Bueno, y dos cositas. Una, retomando algo que vos decías hoy, el jueves estaba leyendo una clase del seminario de la transferencia que inicia, casualmente, eh, haciendo referencia a Freud, y entonces Lacan ahí dice, cada vez que Freud, eh, esto creo que va como en contra de la psicopatología psicoanalítica, ¿no? Cada vez que Freud aísla un concepto, no es para, Lacan dice algo así como que no es para fijarlo, sino para poder sacarlo en términos de obstáculo, para que no haga obstáculo al análisis, ¿no? Me pareció brillante esa lectura que hay que hacer Lacan y me acordaba de esto de los inicios de las clases de los seminarios citando a Freud, y como lector de Freud. Y después te quería preguntar, ya que estábamos en este tiempo de la clase, digamos, de esta clase actual, que vos en un momento nombraste, que es cuando dijiste esto de, bueno, Lacan, cuando va a hablar de sexo, fíjense que se va a referir a la lógica o a la matemática, al número como lo real, y hiciste la analogía, eh, decías que hay condiciones, que esto no tiene que ver con una cuestión moral, sino que hay cuestiones, hay condiciones enunciativas donde se debe pasar de una lengua a otra. Y me Sí. quedó resonando eso, que no, que lo podrías ampliar eso un poquitín, No, o sea, eso cómo. Deleuze lo dice así respecto de esta particularidad, ¿no? Que le encuentra en Krafft-Ebing, ¿no? De por qué viene escribiendo en alemán, ¿no? Viene haciendo el manual de psicopatología sexual, ¿no? En alemán, y cuando llega a un punto escabroso, ¿no? De lo sexual, que él dice Deleuze, ¿no? Ofende el pudor y las buenas costumbres, ahí cambia de lengua, ¿no? Y dice lo que tiene para decir, ¿no? De esa cosa cochina del sexo, la dice elegantemente en latín, ¿no? Y pone
cunilingus, ¿no? En vez de decir sexo oral, o en vez de decir felatio, otra, ¿no? Digo, hay muchos términos que tienen que Para ver con la sexualidad. sortear la represión, digamos, de la Bueno, masa, nosotros podríamos decir eso, claro. Él ¿no? dice, bueno, pero hay algo que forma parte de las reglas del discurso, ¿no? Yo lo que decía es que me parece que con Lacan, ¿no? Cuando se trata de sexo, ¿no? No es casual que eche mano, ¿no? De estas cuestiones que son tan próximas para él a lo real, ¿no? Él llega a decir el número. Ay, se trabó. Te Sí, quedaste duro. se quedó congelado. ¿Qué pasó? Diego. Bueno, No, para que digo que te quedaste Pero ahí espera, congelado. Diego. Te congelaste. Te congeló la imagen hace un ratito. ¿Me congelé? Ah, Sí. bueno. Sí, ¿Dónde fue? Fue un problema es un problema de discurso, la inhibición en la imagen. ¿Sí? dijo, te quedaste, claro. No te escuché lo último que dijiste. ¿Puedes repetirlo, Diego? No, seguramente no, pero lo digo otra cosa. No, decía que me parece que con Lacan, cuando tiene cuestiones que hablar de cuestiones del sexo, ¿no? Pero el sexo en el sentido que él dice to fuck, ¿no? Del coger, ¿no? Que recurra a estos elementos que para él son tan próximos a lo real, ¿no? Que no son lo real, porque Albino que a veces dice, bueno, el número es lo real, después dice, bueno, el número es lo más real que existe, ¿no? Pero no es lo real, bueno. Me parece que por ese motivo recurre a estas cuestiones matemáticas y todo. Pero, por ejemplo, Pero usted, ¿no? también, perdón, pero Sí, también podría ser muy, el que siempre dice que habla en posición de analizante, sí. la sesión de un analizante, que cuando tiene que, ¿no? Hablar de sexo se pone a hablar de lógica, digo. Eh, Bueno, me- pero a mí me me- pasó, por ejemplo, respecto a estas cuestiones de la práctica, ¿no? A mí me pasó, no quiero decir que sea así, pero a mí me pasó que esta semana, nunca escuché tanto la repetición en los pacientes como esta semana que estaba leyendo y preparando esto. De verdad, digo, ¿no? Y escuchaba esto también, ¿no? Un paciente me hacía pensar esto, que esto que yo ponía ahí en la recurrencia, ¿no? Esta A que se va corriendo y no se alcanza, y que en definitiva hace a la no conjunción sexual, ¿no? Es como que el neurótico inscribe esa falta, ¿no? Esa falta real, mejor dicho, inscribe eso que no cierra de lo inscribe como falta imaginaria, ¿no? O sea, lo inscribe como menos phi, como si dijera, ¿no? No es que no se pueda, ¿no? Es que yo no puedo, ¿no? Entonces, Como insuficiencia. como insuficiencia imaginaria. Entonces, ¿no? Un Exacto, sí, paciente sí. hablaba, qué sé yo, ponía la cuestión ahí entre la diferencia de edad, ¿no? De él con respecto a su pareja, ¿no? Entonces, ahí lo que no cerraba, ¿no? En la conjunción, lo que impedía la conjunción parecía que era la diferencia de edad, ¿no? La pequeña diferencia. La pequeña diferencia de edad que no era tan pequeña, ¿no? Pero si no fuera esa, ¿no? Si no fuera esa, la pequeña diferencia, la edad, ¿no? Sería otra, ¿no? Porque el problema no es esa pequeña diferencia que se vive como insuficiencia imaginaria, como menos phi, ¿no? Soy demasiado grande para ella, o soy demasiado pobre para ella, o no tengo título como ella, o digo, cualquier cosa que el neurótico pueda poner a cuenta de un menos phi para, ¿no? Como compensación a una conjunción sexual que no hay y que no es inscribible claro. en sus términos. Por Al, ejemplo, recordé al ese defecto paciente, por estructura. En la clase que me tocó a mí hablaba el defecto es por estructura. el defecto por estructura. Ujú. Sí, El otro día, en el marco de una sesión, alguien decía, después de así, de filosofar, que es muy su estilo, para poder decir algo, en un momento dice, bueno, claro, bueno, el que mucho abarca, poco aprieta. Y entonces le digo, y, y de apretar, en cuanto a apretar, ¿no? Entonces yo lo llevo de ir ahí directamente al chufat. Y entonces dice, no, 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 hace un montón. Y termina
haciendo, o sea, termina hablando a modo casi de confesión de un gusto sexual, digamos, de objeto, del cual, claro, él lo diría en latín también, que para nada le resultaba compatible con sus ideales y prejuicios y cuestiones, ¿no? Digo, que en esto que vos decís de Lacan, me parece que sí, que hay algo de juego, o en esto que cita Deleuze, de sortear la represión, digamos. Lo digo como puedo, cada quien lo dice como puede. Hasta Lacan, ¿no? De todos modos, me parece que habría que, no sé, que pensar respecto de cómo Lacan está diciendo a Freud, la repetición, el sujeto, la satisfacción y sus fracasos. No hay sino fracasos, ¿no? Diferentes modos de fracaso en la repetición. Me parece que él intenta justificar razonablemente, con una razón matemática, el discurso freudiano. Para que Freud mismo no sea acusado de irracionalismo. Para que el psicoanálisis no caiga en el irracionalismo. Me parece que hay una idea acá en esta clase, por lo menos. Al final se lee, lo dice al final, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el número de oro? ¿Por qué la vuelta que ha dado, ¿no? No sé si vos querés citarlo, pero me parece interesante. Después de toda la vuelta que da, dice, he aquí la estructura que Freud nos permite construir gracias a las indicaciones que nos acerca de la satisfacción sexual en su relación con el estatuto del sujeto. Después de todo eso, me parece que lo que intenta es dar la estructura de lo que Freud intenta marcar respecto de la satisfacción sexual respecto al sujeto. Está para eso esto. No sé, esta vuelta por el número de oro, después habrá otras vueltas por otros, se sirve de otros modos de la matemática o la lógica, Fibonacci, Peano, la que sea, ¿no? Para pensar la serie, los sucesores, la repetición y sus insatisfacciones. Pero me parece que hay algo ahí respecto de la razón freudiana, la razón después de Freud. Me parece que está en esa línea, servirse del número de oro para mostrar repetición e insatisfacción y el fracaso del encuentro. A mí me parece interesante cómo Lacan, por un lado, necesita introducir satisfacción y acto sexual para después terminar concluyendo que no hay acto sexual. Pero lo primero que dice es que es necesario plantearlo como acto. Hay que plantear el acto sexual como acto y repetición en tanto acto, ¿no? Después eso girará hacia no hay acto sexual, pero para que no haya acto sexual, primero tiene que haber acto sexual. Tiene que estar afirmado eso. No sé, hay algo, es como decir, para que haya insatisfacción, primero habría que afirmar que hay satisfacción sexual como modelo, dice Freud, de toda satisfacción. No sé, digo, hay algo, una vuelta que Lacan hace ahí, en su modo de enseñar esto, compleja. Está lleno de paradojas Creo que esto, me vamos a tener parece. que esperar, ¿no? a la sesión donde plantea eso, ¿no? Hasta ahora hay acto sexual, digo, si Pero fuéramos Bueno, la idea de lo inconmensurable, hasta la idea ahora nos de, convenció que hay acto sexual. pero a ver, la idea de inconmensurable, Sí. respecto a la proporción, hay algo que no proporciona. Digamos, en esta confrontación, ¿viste que habla de confrontación sexual? Y suena a una cosa, una metáfora bélica, hablando de paz, de pacificación. Hablar de confrontación, de enfrentamiento, de pronto el amor se le mezcla otras cosas al encuentro sexual, ¿no? O al desencuentro. A mí la relación entre satisfacción Confrontación. e insatisfacción, Satisfacción, viste, es un término también de la guerra, ¿no? Del duelo, buscaba su satisfacción. Es decir, hasta que no satisface una ofensa, una herida, no termina el duelo, como los duelistas, la película, ¿no? Hay ¿Cómo algo decía que... Jorge? Jorge quería decir algo. no, que a Sí. mí se me aparece que la relación entre satisfacción e insatisfacción
está la figura del oxímoron, que es un fracaso exitoso. Yo creo que la relación en psicoanálisis entre satisfacción e insatisfacción está muy bien representada por el oxímoron. Claro, es un fracaso exitoso en el sentido de que da lugar al deseo, que permite que circule el deseo, que haya deseo. Así es, sí. Además hay una crítica a una concepción del análisis en ese momento que era la idea de unidad-fusión. Sí, ¿no? sí, de genitalidad. La idea de, hablando del éxito, el éxito genital en el análisis. Bueno, es algo que Lacan de distintos modos viene planteando hace muchísimos años en el seminario, porque ya en el seminario 4, cuando introduce para hablar de los modos de la falta, no solo la castración y la frustración, que era lo que discutía en torno a la satisfacción, propone, como decía antes Adri, la privación. Hay una cuestión de estructura, no solo de si hay, no hay, y como diríamos con la maravillosa explicación matemática que nos dejó hoy Diego, si se van rebatiendo y se puede completar, ¿no? Hay una incompletud necesaria de estructura. Por eso lo interesante en la lectura que hace Lacan, me parece que en lo que hoy decía Silvina yo le agregaría, en el único texto que Freud propone hablar de psicopatología, el psicoanálisis es para hablar de la vida cotidiana. Ahí hay un punto muy, muy diferente de lo que hacen de la psicopatología en psicoanálisis otros, que no es muy freudiano. Está bueno esto que decís también de la incompletud, ¿no? De recordarlo, que aparte es otra noción matemática Claro. la que Lacan se va a servir, ¿no? El teorema de la incompletud. Porque no es lo mismo, ¿no? Decir que es una satisfacción incompleta a decir que es una satisfacción insatisfecha, ¿no? Porque me parece que ahí nosotros tenemos la tendencia a jugar tanto con las palabras, ¿no? Que, digo, me parece que aplica mucho más la idea de una satisfacción incompleta, en el sentido de la incompletud, ¿no? En el sentido de que vincula la satisfacción con el significante del otro tachado, por ejemplo, ¿no? El significante del otro tachado no es que el otro está insatisfecho, el otro está incompleto, ¿no? Que el sistema simbólico está incompleto, no es que esté satisfecho. Me parece que a la satisfacción, a mí se me arma escuchándote que le corresponde más la incompletud que la insatisfacción. Claro, toda satisfacción es asintótica. Claro. Claro, claro. Es áurea. Sí, o lo que decía Claudio, la proporción, ¿no? Bueno, nosotros diríamos, es una proporción desproporcionada. Está bien, pero para los matemáticos es una proporción. Digo, una proporción que no cierra, para ellos es una proporción. No deja de ser, la proporción áurea es una proporción. Aunque a nosotros nos parezca, ¿no? ¿Se entiende? Imaginariamente nos parece muy proporcionada, porque no hay medida común, no hay común medida, ¿no? No es que, como dice Sarah Glassman ahí, no es que el falo divida el mundo en dos mitades iguales, ¿no? Pero matemáticamente no deja de ser una proporción, ¿no? Aunque después esto nos va a llevar a no hay proporción sexual, no hay razón sexual. Es Yo me interesante quedé, el anclaje que la gana hace en los términos matemáticos, justamente para no delirarse con los juegos de palabras solamente, ¿no? Hay una precisión con la que usa los términos estos, donde proporción quiere decir proporción, ¿no? Y donde incompletud quiere decir incompletud y no es lo mismo que insatisfacción. Claro. Patricia, que querías decir algo. sí, me quedé con cómo tomaste al principio el tema de la traducción y cómo diste la vuelta al título, ¿no? En este punto de conocer a Freud antes de traducirlo para conocerlo. Sí. Porque me parece que hay algo del orden de la traducción que hace Lacan, si se quiere traducción con resto, que es lo que vamos a estar, lo que va a estar insistiendo, y si lo podemos acercar de la traducción a la transliteración o a la transcripción, ir jugando con esos términos que me parece que dan esa idea de que algo se escribe y algo se pierde en distintos planos, más por el sentido, si querés, la transcripción, más por lo real, la transliteración, o por lo simbólico, la transcripción.
Y la traducción por el lado del sentido, la Claro, transliteración por el lado del sonido y la transmisión por el lado. claro. Sí, sí. Me sonaba a cómo el Lacan, cuando lee a Freud y lee y traduce, Ujú. él traduce en distintos niveles, distintos ejes que le precipitan a él decir, no solo qué dice, sino que deja ese Freud en la posibilidad de volver a entrar en Freud. El Ujú. resto que deja, no dice Sí. todo de Freud, ¿no? Es, No es dice, por distinto, ejemplo, ¿no? ¿Viste cómo se piensa el retorno si uno piensa el retorno a Freud así, ¿no? De esta manera. Porque no es que claro, retornó y se quedó ahí, y se listo, ¿no? quedó ahí, claro, Hizo rancho en las tierras freudianas y ahí se quedó, sino que hay un claro. movimiento incesante de retorno, ¿no? Como el que decía Claudio, entre que empiece hablando de Freud y concluya la clase hablando de Freud, ¿no? Hay una vuelta ahí que va haciendo. Bueno, Y por el, esto, porque él considera que no se lo puede conocer, ¿no? Que bueno, y el no se lo conocer, acaba de conocer a Freud completamente y el nunca. conocer lo podemos acercar al conocer de la Biblia, ¿no? Conoció a María, Ajá. la cuestión sexual puesta en esa dimensión. Me Claro, entró por ahí lo que venía. toda traducción es insatisfactoria. Es muy linda una conferencia que por ahí la escucharon de Borges sobre la traducción. Hay varias, quise buscárselas, después lo voy a tratar de encontrar, pero me parecía muy, muy interesante que lo que ubicaba no solo era lo residual, como estamos hablando, sino cómo el traductor forma parte de la obra. El traductor no es quien pasa una palabra a la otra, sino que le da cuerpo y le da espíritu y podría estar anotado como alguien, como parte de la obra. Ahora voy a tratar de encontrar porque está divina. Claro, Los todo que traductor lo reescribe. establecen también, ¿viste? Los que ¿Cómo, hacen, cómo? lo que hacen Claro, lo que establece. lo que hacen establecimiento de texto también figuran como autores de la obra. Coautores. Sí, sí. Y sí. Bueno, muchas Bueno, gracias. seguimos el. Buenísimo, Dale, Diego. sí. Fue una Excelente. clase Yo le escucho de nuevo porque lo de fantástica. matemática me falta un No, poquito. el problema es que con el pizarrón te cuento un problema didáctico. No se ve Sí. bien, no se ve bien. Claro. No sé ustedes, yo no veo muy bien No. lo que está en el fondo. El Cuando verde. pones cuando Un compartís marcador más pantalla, grueso. aparece delante. Ah, Creo que claro. y cuando hablas ¿Pero de vos lo que tenés está detrás, tenés puesta la vista orador, Claudio, o tenés puesta la ventanita chiquita? Porque. la chiquita. No, claro. No, yo No, la grande. hay que poner Tenés que poner la hay que ventana poner la grande. vista, hay que Porque poner La la el vista vista otra, orador, orador Fijar. el que ¿Cómo se está Fijar al que arriba? habla. hablando, el que está ¿Arriba? hablando ocupa toda la la, pantalla. Bueno, la y otra no uses opción para el, no uses otra cosa que marcador negro. Negro. perdón, El que se ve perfecto. Claro, que el se negro se ve ve perfecto. para ahí la arriba dice yo vista, ¿qué quiere decir que ponga? Vista orador. Hay una opción que Sí, dice fijar vista. orador. Bueno, Entonces ahí ahí está. el que está hablando, Ahora te veo. se ve en grande. Ahora te veo. Recién ahora bueno, veo lo que ahora escribiste. En el video Tuviste de se ve. todo el encuentro Tema con los Tuve tecnológico. ojitos todo el encuentro chiquititos, rompiéndome tratando de los ver ojos, tratando de por el ver. ojo Digo, de la cerradura. voy a tener que ir al Cuando tenía oculista. una ventana enorme para abrir.